Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. En representación de UNIT les doy la bienvenida a este webinario. Y mes a mes nos vamos acostumbrando a esta forma de relacionarnos y parece que esto llegó para quedarse, o al menos para que nos vayamos haciendo la idea de que tendremos virtualidad por mucho tiempo. Saludo a la distancia y Zoom mediante al escribano Alejandro Draper, presidente de UNACEP, y le agradezco su participación en esta actividad. La buena relación y colaboración entre UNIT y UNACEP se remonta a muchos años atrás. Recuerdo algunas de aquellas primeras reuniones en el edificio Libertad, hoy transformado en un hospital de ACE. En aquel momento era el edificio de la Presidencia, cuando comenzamos a debatir sobre las condiciones de seguridad del transporte escolar y de las normas que aplicaban. Hemos transitado muchas etapas durante este largo camino de relacionamiento constructivo y hoy nos encontramos frente a esta situación de la pandemia que nos ha afectado a todos, como sociedad y como especie. Una condición exógena, un virus, hizo que las formas habituales en las que nos comportamos cambiaran algunos índices, y en forma positiva. Y allí está la oportunidad. Aprendamos estas lecciones e incorporémoslas en forma sistemática en nuestro accionar futuro. Recalco la palabra sistemática porque la norma UNIT ISO 39000 trata justamente sobre un enfoque sistemático de la seguridad vial. Si logramos trabajar en forma metódica, tal como la norma propone, para disminuir las muertes y lesiones derivadas de los siniestros de tránsito, podremos lograr un diferencial. La pandemia nos ha develado algunas pistas, y es oportuno que profundicemos en ellas. De esto tratará la conferencia, pero no les adelanto más. Y ahora les cedo gustosamente la palabra al escribano Draper. Buenas tardes para todos. Es un gusto y un honor para nosotros estar junto a ustedes. Nos complace estar aquí dando inicio a esta jornada que refiere a seguridad vial a través de lo que es la norma UNIT ISO 39001 del año 2012 del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial. Como sabemos, UNIT fue fundada ya por el año 1939, institución privada sin fines de lucro cuya actividad gira en torno a la promoción y al mejoramiento de la calidad, y que tiene como fin último el beneficio de la comunidad. Dentro de sus áreas de trabajo hemos visto, y hacía referencia a Reciar Gómez desde aquella época del viejo edificio que supimos estar también, con todo este trabajo, como veníamos diciendo, y vemos que dentro de las áreas de trabajo encontramos la normalización, la información, la divulgación, la capacitación, la certificación de productos y la certificación de sistemas. Puntualmente, dentro de su tarea de normalización, en virtud del decreto presidencial, el CM/918, que creó el Sistema Uruguayo de Normalización, Acreditación, Metrología y Evaluación de la Conformidad, el SUNAMEC, el que se le asignó a UNIT como organismo nacional de normalización la responsabilidad de emisión y actualización de las normas técnicas del sistema. Se generó un comité técnico que trabajó en la elaboración de esta norma, que introdujo al Uruguay conceptos que internacionalmente existían y fueron adecuados a la realidad de nuestro país. En 2012, finalmente, el trabajo quedó culminado y el resultado es una norma técnica que, en caso de adoptarse por una empresa, por ejemplo, para certificarse con un sistema de gestión en seguridad vial, hará que, sin dudas, haya un trabajo constante por la mejora en la seguridad de los trabajadores de la compañía, y eso significará una búsqueda constante de la mejora en los números de siniestralidad, que se traducen en menos siniestros, lo cual es una meta
que me atrevo a decir es compartida por la UNACEP, pero desde la unidad es a nivel nacional. En ese sentido, y estando la UNACEP siempre en constante apoyo a toda iniciativa, actividad, capacitación y demás que ayuden a combatir al terrible flagelo de la siniestralidad vial, es que hoy estamos muy contentos de poder participar en este evento, en el que se continúa un camino de continuo aprendizaje y mejora de una norma técnica que ya se ha logrado realizar y que algunas empresas ya aplican y redundan en una mayor concientización del problema de la siniestralidad y la búsqueda constante de la disminución de los siniestros, objetivos que la UNACEP comparte y prioriza de forma sustancial. Y si me permiten, quería siempre, en una situación tan especial como la que está pasando en nuestro país, tener y rescatar lo positivo. Y la semana que viene estaremos ya elevando a nuestra página los resultados del año 2020. Y bueno, nadie estuvo ajeno de esta pandemia. Antes de comenzar hablábamos con la doctora Lencina de lo que fue cuando asumimos el 11 de marzo y a los pocos días tuvimos por delante toda el COVID. Pero vamos a ser optimistas como lo somos y somos impulsores de esto, que ustedes, que UNIT también, y que tenemos la camiseta puesta de esta norma que es nuestra, que es uruguaya y que tenemos que apoyar desde todo punto de vista. Y decirles que siempre es poco para la siniestralidad en que de alguna forma hayan fallecidos o hayan siniestrados. Pero sí los resultados han sido positivos y tenemos que decir que el total de siniestros cerró el año 20 con 2.206 siniestros menos, es un 11,2% menos. Tenemos que decirle que los lesionados en siniestro de tránsito fueron 3.260 personas menos, es un 30%. Que los lesionados en siniestro de tránsito hubieron 9 menos por día, han sido 60, es un 13% también. Y que los fallecidos en siniestros de 422 que habían sido el otro año fueron 391, es decir, que tuvimos 31 personas menos que fallecieron. Quería darle esto positivo, al igual que el trabajo, sin duda alguna, muy bueno que veremos ahora y la disertación de estos profesionales que van a estar haciendo uso de la palabra, el licenciado Horacio Germán y quien fuera nuestra compañera por muchísimos años, la doctora Lencina. Buenas tardes, un gusto y muy buena jornada de trabajo. Muchas gracias. Es un gusto, bueno, esta presentación impresionante vinculada a los objetivos de la 39001 y a la referencia que hacía de estamos celebrando los 50 años de UNIT. Estoy en lo cierto, estamos en los 50 años de UNIT, o bueno, o por lo menos estamos hablando de una trayectoria institucional que tiene UNIT, tal como lo refería recién el presidente de UNACEP. Así que bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias a todos los asistentes y las asistentes. En realidad no sabemos todavía cuántos participantes, creo que vemos acá, 130 y algo de asistentes. Sabemos que tenemos muchos amigos de la seguridad vial de lo largo y ancho del país acá en esta actividad, también incluso frontera con Brasil, cercanos a Rivera, interesados en tener este espacio de reflexión que lo que apunta es, conozcamos que tenemos una herramienta que da resultados, que es eficiente, y en realidad una herramienta que en este momento de situación en la que estamos viviendo, el objetivo es poder identificar aquellas conductas que nosotros podemos incidir para que la seguridad vial también sea parte de este enfoque de prioridad o de cuidado y de salud y de comportamiento. O sea, nosotros vamos a hacer una comparación entre estas pandemias.
porque en definitiva estamos hablando de eso. Estamos hablando de una pandemia puntual y una pandemia silenciosa, invisible, que la venimos desarrollando con una serie de estrategias, medidas, y que no son suficientes, no alcanzan. Entonces, ¿cómo reflexionar en estos espacios para poder identificar esas oportunidades de mejorar nuestras condiciones? Entonces, un saludo, y luego comentarles que está siendo grabado esta actividad, y también que al final vamos a tener un espacio de 15 minutos para que puedan trasladar preguntas a través del chat, que con gusto bueno, las contestaremos. Empiezo ya con, entonces, a ver, que esto siempre es un... Me dicen si se ve o no, si no, vuelvo de vuelta. Y eso que probé, Todavía no, Gaby, pero lo que sea claro, los 50 años son de capacitación de UNIT. UNIT ya tiene bien, perfecto. fundación. Bien, gracias. Te aviso cuando ahora sí estás compartiendo. Ahora sí, bien, perfecto. Ahora sí Muchas estás gracias. en el aire. Gracias, muy amable. Adelante. Bien, ahí tenemos entonces el objetivo de lo que recién hablábamos, de esta breve reflexión, intervención con todos ustedes. Acá hay conceptos que se han manejado como normalidad, nueva normalidad socioambiental, nueva movilidad. Y un poco la reflexión en esto es, todos queremos volver a abrazarnos, todos queremos volver a acercarnos, todos queremos volver a tener una conversación, encontrarnos sin miedos con el otro, ¿no? Hoy tenemos determinadas pautas que tienen que ver con distanciamiento, determinadas pautas que nos indican cómo nos debemos comportar hoy en día para poder enfrentar esta pandemia por el COVID. Ahora, cuando nosotros enfocamos desde la seguridad vial hablar de nueva normalidad o de volver a cómo estábamos antes, no es ese por lo menos nuestro sentir, nuestro objetivo. Es cómo encontramos en estas condiciones todos aquellos aspectos que mejoren y que propicien que la seguridad vial también se vea en ese concepto de prioridad, pero también que se visibilice con herramientas y medidas puntuales asociadas a esta pandemia. O sea, ante una crisis terrible como la que estamos pasando como humanidad a nivel mundial, cómo podemos en nuestro país identificar mejoras en seguridad vial. En este estado, la normalidad no es un término que aceptemos, en lo personal incluso el concepto de normal es muy excluyente, es un concepto que en realidad desde el concepto de derechos, el concepto de normal ha sido y es motivos incluso de muchas discriminaciones. Entonces, nosotros pensamos más en, bueno, cómo prepararnos para esa post-pandemia y cómo prepararnos para así esa nueva movilidad. O sea, pensando más en el concepto de cómo nos vamos a mover, cómo va a ser nuestro día a día el después del COVID, después que pasemos esta etapa. Para poder, digamos, hacerlo más gráfico, simplemente tomamos un enfoque de Haddon para decir, vamos a ver algunos aspectos vinculados a la prepandemia, a la pandemia y la pospandemia en materia de seguridad vial. Esto muchos lo conocen, pero hay algunos que se están acercando al tema, entonces hay que dar alguna información. A nivel mundial, por año, 1.350.000 personas mueren en siniestros de tránsito. Y 50 millones de personas por año resultan lesionadas. Esa es nuestra realidad hasta el 2019. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos esa situación vinculada en materia de seguridad vial. A nivel de las Américas, tenemos también información y datos vinculados a la cantidad de fallecidos, como por ejemplo del año 2016, las tasas de mortalidad causada por el tránsito,
y da un promedio en la región, ¿no? Un promedio de 15,6 cada 100.000 habitantes. Ese es el promedio. Si uno mira, hay zonas de las Américas que tienen mucho más, y hay zonas como América del Norte que tiene, por ejemplo, 11,7. ¿Sí? Y el cono sur tiene una tasa de 18,4. O sea, esa es la situación, estoy hablando muy sucinto, ¿no? Muy somero el planteo. En Uruguay ha venido decreciendo esa tasa. La tasa de mortalidad, la tasa de lesividad. Ahora el presidente UNACER nos daba la noticia de digamos, una reducción en el año 2020. ¿Sí? Si miramos en esta placa, y tomamos de referencia 2011, pero les puedo decir que en 2007, 2008 estábamos con tasas de 18 de datos conocidos. Nosotros lo que sí tenemos claro es que tenemos una fuente de datos única y totalmente confiable, transparente, y que hace que estos números sean los que existen hoy en Uruguay. Como ven ahí, la tasa de mortalidad en esta columna, en la cuarta columna, ha ido descendiendo en el año 2019 una tasa de 12, y ahora veremos, de acuerdo al informe de UNACER, cómo es que ha reducido aún más. ¿Qué pasa a nivel de enfoques a nivel mundial y cómo ha incidido en nuestro país, en Uruguay? Bueno, acá el disparador en el año 2004 fue la Asamblea General, en realidad en el 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas le encomienda a la Organización Mundial de la Salud que evalúe cuáles son las medidas y que recomiende qué es lo realmente eficiente para reducir los traumatismos en el tránsito. O sea, el enfoque era, bueno, investigaciones, datos certeros, las propuestas y recomendaciones basadas en evidencia científica. En el año 2004 empezamos a trabajar, y en Uruguay también, y en varios países de la región incluso, las recomendaciones planteadas por la OMS, y aprendimos a trabajar en base a que precisamos datos, en base a evidencia científica, en base a investigaciones, a la multicausalidad que tienen los siniestros de tránsito, a un abordaje integral, al hecho de que precisamos leyes integrales, y bueno, y los requerimientos para poder tomar medidas en materia de seguridad vial con unos datos confiables, datos únicos. Uruguay en el 2012, por la ley 18.904, es el único país que recogió por ley nacional el compromiso del diseño de Naciones Unidas. Después México lo tomó como una recomendación a nivel del Parlamento, pero bueno, Uruguay recoge entonces el compromiso de descender un 50% de los siniestros de tránsito y de los fallecidos en el mundo. Ese proceso, que lo están viendo también muy resumido acá, pasó por el tiempo de acción, luego acá hicieron la referencia a la norma ISO de Naciones Unidas en el 2012, nosotros tuvimos la aprobación en 2013, y en el 2014 la primera edición de los cursantes y los primeros especialistas en gestión de seguridad vial, ¿no? En el año 2014. En el 2015 el mundo, y acá es interesante saber esto, muchos quizá lo saben, pero es importante saber, manejarlo, de que veníamos con décadas, y Uruguay se inserta en la década del 2010-2011 cuando se la... Otros países como Europa, por ejemplo, ya venían con décadas anteriores de trabajo en materia de seguridad vial, ya se habían planteado estos desafíos. Ya cuando surge a nivel de Naciones Unidas, este desafío es cuando se involucra a todos los países que quisieran adoptar ese compromiso. Pero en el 2015 se hace un replanteo a nivel mundial de lo que tiene que ver con cambio climático, con lo que tiene que ver con la contaminación y la problemática vinculada a la sustentabilidad incluso de la vida en el planeta a largo plazo. O sea, enfoques que hicieron que se convocara a la Asamblea General a todos los ministerios de salud de los países miembros de Naciones Unidas, y desde el enfoque de la salud se aprueba la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde tenemos 2 objetivos dentro de ellos vinculados a seguridad vial, ¿sí?
que tiene que ver con salud y que tiene que ver con reducir el 50% de siniestros de tránsito en el mundo. Luego, en febrero del año pasado, se declara, porque finalizaba el 2020, que era la década, y se instala la década 2020-2030. Lo que hace acá es acompasar la seguridad vial con la agenda que existe a nivel mundial en varios temas que tienen que ver con desarrollo, que tiene que ver con oportunidades, que tiene que ver con enfoques realmente de muchísimos factores y elementos que hacen a la vida y a la calidad de nosotros como seres humanos, donde se queda inserta entonces a la seguridad vial, en ese compromiso. El enfoque que se viene siempre manejando en este tema, que es la recomendación que se plantea desde los primeros inicios, es la necesidad de ese abordaje absolutamente interinstitucional, de distintas disciplinas y con distintos enfoques. O sea, este concepto es, en realidad el objetivo es sumar desde esos enfoques para encontrar todos aquellos elementos o aquellas medidas que nos puedan realmente ayudar a combatir la siniestralidad y a mejorar las condiciones. Yo acá hice un listado que siempre está, y otra referencia que la puse a propósito en esta intervención, porque no es menor. Nosotros tenemos definido por ley nacional ahora el concepto de siniestros de tránsito. Y esto es algo que parece simplemente terminología, y no, va de la mano de toda una filosofía vinculada a que son prevenibles, son evitables, con las acciones y las medidas que hagamos podemos hacer que no sucedan, ni ocurran, ni tengamos fallecidos, ni lesionados en el tránsito. O sea que el concepto que se venía manejando teóricamente, filosóficamente, que incluso fue un planteo que hizo en el 2010, en el encuentro de responsables de Iberoamérica, acá en Montevideo, que hizo Uruguay, de que cambiemos el concepto y no hablemos más de accidentes. Accidentes no, desterrados. Tan es así que ahora, por ejemplo, en Argentina se está haciendo todo un planteo vinculado simplemente a esta estrategia de decirle siniestro de tránsito y no accidente. Accidente se queda absolutamente desterrado porque, en definitiva, son prevenibles, son evitables. ¿Qué es lo que nos ha pasado en Uruguay? Bueno, desde el 2010 al 2019 hemos tenido esa tendencia a la baja, ¿sí? Ahora lo acaba de ratificar el presidente UNACER en esa tendencia, ¿no? Y es importante ahora algo que vamos a ver, porque no podemos comparar a Uruguay con otros países de la región o con otras experiencias a nivel europeo en relación a lo que fue nuestra situación de circulación. Él lo decía, nuestro desplazamiento en nuestro país, porque no hubo cuarentena obligatoria, la cuarentena fue voluntaria y hubieron 2 meses más o menos de menor movilidad. Están, los datos y las cifras están dados acá en esta gráfica. Esta gráfica, la fuente es de la UNACER y tiene el periodo hasta el 30 de noviembre. Nos anunciaban que, bueno, la semana que viene íbamos a tener el informe finalizado al 31 de diciembre, pero ustedes, si miran acá y observan entre 2019 y 2020, luego esto se confirma con otras fuentes, incluso de movilidad, a nivel del Departamento de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, donde indica el mismo concepto. Nosotros hasta incluso en el 2020 tuvimos meses de que tuvimos mayor circulación, por encima, o sea, llegamos a un 108%, por ejemplo, en meses como julio, septiembre. O sea que el análisis, que después en su momento, cuando esté finalizado el informe, seguramente va a ser muy, muy rico, acá lo observamos mes a mes. Si ven lo que ha sido el movimiento, lo que ha sido la siniestralidad y cómo se refleja, veremos que condice, en definitiva, cómo fue el desarrollo de la pandemia en nuestro país, cómo fue que se establecieron las estrategias.
Algo interesante, que después lo podremos, seguramente ahí UNACEF nos va a indicar cómo cierra, va a ser qué pasa con una situación en la cual aquella población de 70 años y más, que era una gran protagonista, si miren la gráfica de la izquierda, su enorme incidencia, y, por ejemplo, como fallecidos en siniestros de tránsito, en relación a la misma población que seguramente es la que todavía sigue más recluida. Entonces eso es algo que sí sería interesante después de ver qué pasó en relación al tema edades y movilidad. Acá, en lo que tiene que ver con los datos del Centro de Movilidad de Montevideo, se refleja lo mismo, recién hablábamos, haciendo referencias especiales en cuanto a movilidades en determinados meses y lo que tiene que ver durante semanas y fines de semana. Y ahí coincide con la cifra que acabamos de ver y que coincide exactamente con los meses donde se verificaron esos picos de movilidad. Hay algo importante también a destacar que tiene que ver con la pandemia y que tiene que ver con la movilidad y que va a tener que tener como un análisis puntual en su momento que tiene directa vinculación con la adquisición de vehículos. La adquisición de vehículos casi duplicó en relación al mes anterior. Hay muchas razones y algunas algunas tienen que ver con que, bueno, no se destinaron recursos, por ejemplo, para viajes, y en definitiva se optaron por la compra de un vehículo. Pero lo que sí es claro que hay un factor fundamental, y es que las condiciones de necesidad de distanciamiento y lo que hace a evitar el uso de un transporte masivo como es el transporte colectivo de pasajeros. O sea, en este enfoque tenemos una situación puntual donde el virus, por su característica, lo que nos pide es que no estemos aglomerados, no estemos las personas con distancias menores a 1,5 metros, 2 metros. Entonces, la tendencia es a encontrar cómo me traslado, cómo en realidad llego a donde tengo que desempeñarme, o mi trabajo, etc. Y entonces ahí aparece el elemento de desplazamiento individual. Que eso va de contracara con las políticas a nivel mundial. Las políticas y los enfoques en materia de movilidad. Y por eso algunos dicen que en algunas partes, en Europa por ejemplo, se dice que ha sido puesto a prueba el concepto de la movilidad, como se venía trabajando, porque en definitiva todo venía apuntando hacia un transporte colectivo de pasajeros. La situación de la pandemia lo tenemos en las fuentes de la OMS directamente, está siendo monitoreada día a día, en el mundo, en América. Vemos ahí lo que es la cifra del 28 de marzo, por ejemplo, en toda América, la presencia, los fallecidos por continente, vemos que ya superó Europa. Bueno, o sea, la situación en la que estamos inmersos, donde tenemos que tomar una serie de medidas a los efectos de priorizar la vida, ¿no? A los efectos de poder superar esta etapa. Acá tenemos una situación de Uruguay al 31 de diciembre y al 7 de abril, al día de ayer. ¿Qué es lo que nos planteamos nosotros con esta reflexión entre todos? Bueno, estamos en una crisis que es mundial. Es una crisis que nos tocó a nosotros como sociedad. Está bien, hace muchos años hubieron otras sociedades que también tuvieron que enfrentar este tipo de pandemia. Acá lo que vemos es que nosotros tenemos algunos factores en seguridad vial que son comunes o son similares entre las pandemias. O sea, por ejemplo, se pierden vidas. Hay una indiferencia. A veces uno escucha en determinado momento como un acostumbramiento. En seguridad vial hay un acostumbramiento. O sea,
es como que lo vamos incorporando. Pero también uno ha observado en determinados momentos ahora, de repente alguien o va analizando los datos, o sea, situaciones en las cuales nos transforman en eso que queremos detectar para que esto sea una oportunidad realmente para el futuro, para que realmente esto que estamos viviendo y esta crisis nos dé la posibilidad de poder generar señales, alertas y el cómo hacer para que, bueno, hoy en plena pandemia podamos incorporar aspectos vinculados a seguridad vial y luego que pase la pandemia ver cuáles son las condiciones de movilidad. Ya no son las condiciones de movilidad, aspiraría que sean las condiciones de movilidad que realmente nosotros elijamos, que queramos, o sea, como una sociedad armónica, ¿no? En una convivencia en la cual nos permita aplicar alguno de estos elementos que hoy el COVID nos pone en nuestra impronta, en nuestra vida diaria. Es cierto que también en la seguridad vial, así como en el COVID, hay un impacto en los más pobres, en la gente que realmente está en situación de mayor vulnerabilidad, por razones económicas, por razones de empleo, porque ya venía de esa situación o porque se agravó. Nosotros sabemos que también siniestros de tránsito, situaciones de salud como las que se están planteando, derivan en mayor empobrecimiento. También acá veremos que si visualizamos el concepto de movilidad y incorporamos algunos elementos, son oportunidades, pero realmente tenemos que estar como preparados para eso, ¿no? Para ese cambio donde tendremos que analizar otras opciones que muchas veces, por un tema de cómo veníamos, de acostumbramiento, lo estábamos desechando. Estoy hablando en materia de gestión de seguridad vial en términos generales. La percepción de riesgo, bueno, acá tenemos percepción de riesgo, tanto en la seguridad vial, tenemos que trabajar más en la percepción de riesgo en seguridad vial, porque esa percepción de riesgo muchas veces puede ser aislada por determinados factores de riesgo, pero no en su conjunto. Y en realidad eso es un trabajo que también tiene el COVID. O sea, tenemos una percepción de riesgo en determinado momento, pero también tenemos aquello de, bueno, o sea, como todos los seres humanos, ¿no? O sea, que nos pasa por, en determinado momento, por ejemplo, no sé, olvidarnos de usar el tapabocas, o sea, la verdad, o sea, son situaciones en las cuales como que hay que seguir trabajando para impulsar y fortalecer lo que es la percepción de riesgo en seguridad vial. La importancia de los mensajes y la comunicación. Esto en seguridad vial ha sido medular. Y acá, en el COVID también, lo vemos claramente. O sea, la importancia de los mensajes, la información, el tener esa información centrada de fuentes, que nosotros sabemos que, bueno, tenemos que consultar determinada cosa, bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, por poner algo. Tenemos varios tipos de vacunas. Bueno, quiero saber cuáles son los efectos. Bueno, voy y consulto en la autoridad oficial, o sea, ante quién va a poder definirme realmente cuáles son esos alcances. En la seguridad vial pasa lo mismo, mensajes claros, comunicacionales. La importancia de los expertos. Acá, acá viene de vuelta los conceptos de evidencia científica, el concepto de formación, de profesionalización, la importancia de los datos. Si hay algo que tuvimos claro, y ha sido importantísimo, ha sido tener datos, saber realmente dónde teníamos que estar priorizando. Muchas veces acá en Uruguay los datos lo tenemos, hoy en día lo tenemos, pero muchas de las medidas que se adoptaron venían dadas por la investigación que se realizaban de otras realidades. Y eso es lo que tenemos que siempre terminar aterrizando. Una situación medular en lo que tiene que ver con seguridad vial es la importancia de cumplir la norma. Si nosotros detectamos situaciones donde no la estamos pudiendo manejar, es por incumplir las disposiciones que se han planteado. Es un tema que en seguridad vial lo venimos trabajando hace muchísimo, el tema de cómo hacer para que sepamos que, sí, cruzar con roja todo el mundo sabe que no se puede, pero cómo hacemos para que no sea la coacción la forma de hacer cumplir la norma, sino que sea un convencimiento y una internalización propia
porque llegué a comprender que realmente eso genera un posible daño para mí y para el resto de aquellos que interactúan en vía pública. Bueno, la responsabilidad de autoridades son similares, como yo les decía recién, el Ministerio de Salud Pública es una autoridad que desde el 2015 asume un rol también importante, más allá del Ministerio del Interior, más allá obviamente de la Presidencia y de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, ni hablar, de las intendencias, del Congreso de Intendentes, o sea, las autoridades, uno cuando ve todo el desarrollo, también es de la misma, viene casi, casi con sus diferencias, obviamente, ¿no? El impacto económico, individual, familiar y social. Esto es algo que se vive en la seguridad vial, es parte de lo que siempre se analiza cada vez que ocurre un siniestro de tránsito, todo lo que genera, ni hablar si es el padre de familia el que tiene el siniestro de tránsito, todo lo que deriva en el daño y en el contexto de esa familia. ¿Qué es lo que vemos sí diferente? Las secuelas que se tienen por lesiones de tránsito son distintas a las secuelas que se tienen por COVID. Los factores de riesgo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero bueno, nunca fui tan consciente de todo el tema de la comorbilidad, o sea, de las situaciones que tenemos vinculadas, porque está bien, el médico nos dice, tenés que bajar de peso, tenés que reducir tal cosa, pero nosotros en realidad hoy lo vemos visibilizado en una situación de gravedad o en situaciones de muerte justamente por los factores de riesgo. Ahora, en seguridad vial venimos acostumbrados a hablar de factores de riesgo. Por eso es que sabemos que la excesiva velocidad es un problema, es un factor de riesgo. O sea, sabemos que determinadas conductas son situaciones de riesgo. Y esas son las que la norma 39.001 la ataca directamente. Porque lo que tiene de bondad esta norma es que pone el acento en lo que fue la base del diseño de Naciones Unidas, y fue el enfoque de los pilares de acción. Entonces, desde ahí, desde la gestión, pero después aterrizando y atacando directamente a los aspectos los más importantes, los medulares, para que realmente ocurra en forma comprobada y en forma inmediata una reducción de los siniestros, de los incidentes, etc. Bueno, una mortalidad diferencial, me olvidé de ponerme sí, me apuro. Una mortalidad diferencial, hay un impacto, bueno, diferencial estoy hablando porque los de mayor edad, pero bueno, están más involucrados en el COVID, y nosotros en seguridad vial tenemos una población que además de los de mayor edad, tenemos una población de los jóvenes directamente vinculados en esto. Entonces acá tenemos diferencias. El impacto puntual y de pronóstico de finalización que tiene el COVID. Tenemos vacuna, se está en proceso de su vacunación. Entonces, tenemos un tiempo que sabemos que va a ser superado. Ahora, en seguridad vial tenemos muchas vacunas. En realidad, acá tenemos en el COVID con una o dos dosis, bueno, depende de la vacuna, el asunto es que con eso sabemos que vamos a quedar en determinadas condiciones. En seguridad vial tenemos vacunas generales, que son una serie de estrategias, medidas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con formación, tienen que ver con control, prevención, etc. Y puntuales que tienen que ver atacando a los factores específicos, que son los de mayor incidencia en la siniestralidad vial. O sea, entonces, vacunas tenemos, están identificadas. El único tema es que no es una dosis o dos. O sea, hay que trabajar todos los días, de forma constante. Y hay que encontrar herramientas, ¿no? Bien, una debilidad fundamental en este proceso es lo que hacemos referencia hoy al transporte individual. Se estimuló en esta etapa el transporte individual de las personas producto de esto. Entonces, esto hay que volver a revertirlo. Hay que volver a plantear, bueno, ¿cómo hacemos para desestimular? Las flexibilidades, hubieron flexibilidades de varios temas vinculados a movilidad, ¿no? Pongo de referencia el tema del permiso de conducir, sus extensiones en cuanto a vencimientos, pero luego hay que hacer todo ese proceso de recuperación. También es que de seguir en este sistema tradicional, si no lo vemos como una oportunidad para realmente hacer cambios en nuestro comportamiento, en nuestra movilidad, vamos a estar en una situación en la cual pasamos por esta crisis, la superamos y no pudimos, en el tema de movilidad, no pudimos
identificar cómo hacer para poder seguir reduciendo los siniestros de tránsito. Hay aspectos que se vienen planteando a nivel mundial sobre lo que hace a la movilidad sostenible. Hay unas líneas que tienen que ver con energías, o sea, tiene que ver con todo el cambio energético, en definitiva. ¿Qué es lo que podemos hacer en sinergia y oportunidades acá? Tenemos planteado determinadas medidas de distanciamiento vinculadas por el COVID, apliquémosla en seguridad vial. Si yo sé que la distancia en realidad es un elemento fundamental entre el conductor que va adelante con el conductor que va detrás, extrememos eso, extrememos las distancias con los usuarios vulnerables, con los ciclistas. Realmente, apliquemos el concepto de distancia en seguridad vial. Otra, hay controles que se realizan puntualmente si se usa el tapabocas. Bien, control de tapabocas en el transporte colectivo de pasajeros, sí, perfecto, es eso. Asociemos por lo menos al control del cinturón de seguridad. Estoy hablando en aquellos transportes exigidos mediana y larga distancia. Los propios empleados de transporte te dicen, me suspenden si yo no realizo este control. Ahora, en seguridad vial, podríamos, no sé, pensar, ¿cómo hacemos esa asociación? Un planteo que hace la 39001, que es fundamental y que se aplica absolutamente en estos tiempos, es evitar desplazamientos innecesarios. Nos dimos cuenta acá, en estos tipos de intercambios, vía Zoom, webinar, todo lo que hizo que muchos no nos moviéramos y que empezamos a encontrar, si bien tiene sus dificultades, y todos pasamos por el tema de cómo nos acostumbramos a esto, pero realmente analizamos si realmente corresponde que me ponga al riesgo para ir a una reunión donde va a haber mucha gente, si yo tendría esta herramienta. Bueno, el teletrabajo, la educación a distancia, eso es todo un proceso también, ¿no? Otros países están haciendo una vuelta, pero con flexibilizando horarios, cambiando los movimientos. Bueno, ellos se viene trabajando en ese sentido. Hay países y hay algunas ciudades que vienen haciendo algunos experimentos interesantes. Bueno, tomar las medidas en base de datos. Esto es poder asociar la seguridad vial con estas conductas de cuidado para prepararnos para la post-pandemia, en definitiva nos va a dejar en mejores condiciones, ¿sí? Ahí tenemos que ver todo lo que hace a el rol del aplicador de la sanción, o de la sanción. Es algo que nosotros, en nuestro país, también merece un intercambio y un análisis real y en profundidad sobre eso. Porque en seguridad vial esto ya está analizado, planteado, etcétera, y hay herramientas para poder hacerlo, y realmente son eficientes en cuanto a resultados en lo que tiene que ver con controles y bueno, el cumplimiento de la norma. El asunto, en dos aspectos más, es vinculado a estrategias que se están planteando a nivel mundial y que tienen asociación con, incluso en el tiempo que estuvimos en esta cuarentena más restringida, de los meses de abril y mayo, donde hubieron siniestros con un fuerte impacto que tenía que ver con el desarrollo de velocidad. Y ahí se encontraron y se hicieron análisis en otras partes, pero acá también, sobre esa asociación entre mayor espacio, mayor libertad, no tengo más nadie en la calle, desarrollo mayor circulación. Y bueno, ir pensando en contemplar espacios para los no motorizados a nivel nacional, porque tenemos desarrollos en algunas ciudades, en algunos lugares, en algunos departamentos, y en otros hay que seguir trabajando. En definitiva, para cierre, el COVID aceleró procesos. Lo podemos ver como una situación en la cual no queremos estar en esta situación, la tenemos que pasar y atendernos a la realidad, y la única forma es aunar esfuerzo entre todos, viendo cómo podemos hacer para que la seguridad vial siga reduciendo, y cómo en los mensajes que se está trabajando, en la concientización con las personas, poder involucrar a la seguridad vial para otro enfoque. Y en definitiva, por último, un planteo que se está haciendo en muchas partes, empoderar a la sociedad civil y a las empresas. Ahí, como otros replicadores, como personas formadas en este tema y que en territorio son actores fundamentales. Empoderar a la gente.
somos los que en definitiva se defiende en muchos lugares las gestiones y la seguridad vial. Y tenemos herramientas de gestión con resultados. Y acá pasamos entonces directamente a, bueno, tener resultados a través de una herramienta puntual, y le doy la palabra a Horacio. Horacio. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por participar. Espero que me escuchen bien. Yo no los veo. Dejo de compartir, Horacio, perdón. Bueno. Disculpa. Dejo de compartir y compartís tú. Sí, sí. Bien. Agradecer a Gaby, al escribano Alejandro Draper y al ingeniero Fernando Gómez. Agradecer la participación de ustedes, tomarte este tiempo en pandemia para hablar de seguridad vial. Ya por lo que vi hay gente de todo el país, de Tacuarembó, de Rivera, de 33, de Maldonado, Canelones, de Montevideo, de Paysandú. Eso es una alegría. No sé si me faltó algún departamento, pero les agradecemos a todos. Y bueno, un poco siguiendo con la presentación, como nos contaba Gaby recién, como nos contaba Gaby recién, Naciones Unidas le pide a la Organización Internacional de Normalización que elabore una norma internacional sobre la gestión de seguridad vial, y en el año 2012 sale la ISO, la 39001, Sistema de Gestión de Seguridad Vial, requisitos con orientación para su uso. Uruguay, a solicitud de la UNACEP, establece su comité técnico, y el 28 de octubre lanza esta norma nacional sobre el sistema de gestión de seguridad vial, requisitos con orientación para su uso. Se crea la norma técnica, se publica, se da difusión. Después en UNIT se desarrolla un diploma de especialista en seguridad vial que tiene 8 cursos, unas 200 horas más o menos de capacitación, donde hoy tenemos egresados a alrededor de 40 especialistas en gestión de la seguridad vial. Y también la otra etapa es que cuando las empresas comienzan a conocer la norma, a implementar este sistema de gestión que es certificable y se alinea a los requisitos de la norma. La norma está desarrollada en realidad en 10 capítulos y 3 anexos. Los capítulos de requisitos son del 4 al 10, los otros son de introducción. Y los anexos interesantes, el anexo A es una guía para el usuario para que las organizaciones, las empresas puedan implementar un sistema de gestión bajo esta norma. En realidad, lo que nos enseña la norma es que cada organización, cada empresa puede implementar su sistema de gestión particular alineándose a lo que nos pide la norma, y ese anexo A nos muestra cómo. En el anexo B tenemos otros trabajos relacionados con la seguridad vial, Visión Cero, de Nueva Zelanda y Australia, o sea, otros trabajos que son similares a este sistema de gestión y rápidamente se complementan. Y un anexo C donde hay una correspondencia entre la norma 39.000, ISO 9000 de la calidad, 14.001 del medio ambiente. Hoy a las empresas, a las organizaciones que nos piden resultados globales, que produzcamos con calidad, que cuidemos el medio ambiente, que protejamos a las personas, y bueno, y también alinearnos con lo que nos pide esta norma nacional, que es tender a eliminar los lesionados y los muertos por siniestro de tránsito. Y ese es el objetivo de esta 39.001, o sea, trabajar con el objetivo de tener menos personas dañadas en siniestro de tránsito en el país. En todas las empresas, en estos resultados globales, con recursos escasos muchas veces, tenemos que maximizar lo deseado y minimizar lo no deseado. Dentro de lo no deseado tenemos los daños a las personas por siniestro de tránsito, y tenemos que, las empresas, las organizaciones de donde estamos, hacer que ocurran cosas
y evitar que ocurran otras cosas como son los siniestros de tránsito. ¿Por qué? Y bueno, primero porque es un deber moral, porque no queremos que nadie se lastime y se lesione utilizando el sistema vial, ya sea como peatón, como usuario de la vía, como motociclista, como ciclista, como conductor de un vehículo, como conductor de un vehículo pesado, como acompañante. Es una obligación legal, ¿verdad?, bregar por cumplir las normas. Es una ventaja competitiva de las organizaciones y también económica. A veces esta pandemia nos trajo que a muchas personas les cambió la vida en un segundo, en el mundo, en Uruguay también, y en seguridad vial por diferentes conductas, que vemos algunas fotografías ahí y que la vemos todos los días en las vías, ¿verdad?, hablando por celular, tomando, pintándonos, distrayéndonos, no manteniendo distancia segura, nos puede cambiar la vida en un segundo, y eso es un poco la reflexión de bregar por cambiar el paradigma, y la norma nos pide que cambiemos la visión y que empecemos a ver a la seguridad vial como si estuviéramos volando en un helicóptero, y cómo usamos la vía, cómo en las organizaciones, en las empresas, desde lo personal, cómo usamos ese sistema vial que utilizamos y cómo nos comportamos en él. Los siniestros viales afectan a la gestión de los resultados de las empresas, de las organizaciones, de las familias. La familia es una organización. Y primero, como decía Gaby hoy, se tiene un siniestro de tránsito y queda con incapacidades permanentes una persona que era el padre de familia, el que trabajaba. Hay niños que se quedan sin papá, lo que nos está pasando hoy con la pandemia. Y bueno, después trae aparejado daños en los equipos, interrupciones, paralizaciones, demandas judiciales, aumento de prima de seguro, multas, etc. La norma es una norma que está diseñada con el diseño de planificar, hacer, verificar, actuar. Los capítulos obligatorios es del 4 al 10. Nos pide que analicemos un contexto, que veamos dónde nos ubicamos y cómo usamos la vía, como usuario de la vía de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestro entorno, que tengamos en cuenta a las partes interesadas y que analicemos nuestro contexto interno y externo. Acá después hace hincapié en un liderazgo y compromiso de todas las personas dentro de las organizaciones, y esto es fundamental. Hoy nosotros preguntamos y en la organización sabemos quién es el responsable de compras o quién es el responsable de gestión humana, quién es el responsable de la producción. Y si yo pregunto, ¿y quién es el responsable de seguridad vial en las organizaciones? Y quizás no encontremos a nadie, ¿verdad? Entonces, la norma nos pide que este tema se tome como un tema primordial, que se analice el sistema, cómo podemos afectar como organización, como empresa, el sistema vial, y qué cosas podemos hacer para evitar siniestros viales que pueden traer aparejados muertos o lesionados graves. Perdón una interrupción, Horacio, no se está viendo tu presentación, te digo por las dudas. Bueno, no se está viendo la presentación, pero ¿me están escuchando bien, claro? Sí, algunas personas preguntaron si se estaba viendo la presentación, solo te digo para... Bueno, vamos a ver acá. Ahora déjame ver, ahora sí. ¿Ahora? Sí, perfecto, ahora sí. Brillante. Para un poquito, ahí sí, yo la tenía y me parecía que estaba compartida, pero bueno. Entonces, la norma se basa en planificar, hacer, verificar, actuar. Y acá en la planificación, ¿qué nos pedía la norma? Nos pide que analicemos la movilidad del desplazamiento, analicemos si esa movilidad de desplazamiento se podía reducir, si podíamos evitar usar la vía, el sistema vial,
evitar traslados, evitar desplazamientos, evitar la exposición, hacer menos kilómetros o hacer menos desplazamiento como peatones o como usuario de la vía. Y lo que nos trajo la pandemia, en realidad, sin querer, es que disminuimos los desplazamientos, disminuimos la exposición, hacemos reuniones por videollamada, por videoconferencia, de diferentes lugares, y estamos de alguna manera aportando desde este lugar a tener menos efectos sobre las vías, sobre el sistema vial, donde interactúan los diferentes factores. Entonces, un poco para ver cómo esta pandemia nos está enseñando cosas que la norma nos decía, tengan en cuenta esto, ¿verdad? Y que hoy la podemos aplicar y decir, bueno, podemos seguir trabajando, podemos seguir funcionando, podemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer bien y evitando uso de la vía, desplazamiento y exposición al riesgo en el sistema vial. Les pide a las organizaciones, a las empresas que tengan una política, que tengan objetivos medibles en materia de seguridad vial. Una cosa interesante de esta norma es que en el capítulo 6 de planificación tiene una serie de indicadores de desempeño, indicadores a seguir, nos ayuda a decir, bueno, hay indicadores de exposición a riesgo, indicadores intermedios, indicadores finales, que nos da ejemplo que podemos tomar para empezar a gestionar nuestra seguridad vial. Bien, nos pide que analicemos el contexto, dónde estamos ubicados y cómo impactamos en el sistema vial, con actores internos y externos, nos pide que analicemos y veamos las necesidades de las partes interesadas dentro del sistema vial, que definamos un alcance, ¿verdad? Y que gestionemos la seguridad vial a nivel estratégico, a nivel de importancia del negocio. Bien, tenemos un capítulo 6 de planificación, 5 y 6, capítulo 5 de liderazgo, donde pide compromiso a todos los niveles. Muy importante esto es entre todos. Todos somos usuarios de la vía y ahí es el cambio de paradigma. Tenemos que saber que tenemos que pensar como usuario de la vía y ser responsables de nuestro hacer para utilizar ese sistema vial donde interactúan las personas, los vehículos, las carreteras, las vías, el medio ambiente, y hacer una planificación en cuanto a análisis de oportunidades de mejorar, de los riesgos a lo que estamos expuestos de acuerdo a nuestros impactos en el sistema vial, con indicadores de desempeño, como decía, de exposición al riesgo, intermedios y finales, y nos pide que definamos objetivos de seguridad vial, que hagamos planes de acción para cumplir con esos objetivos. Nos pide que haya una comunicación, una coordinación, que definamos competencia dentro de la organización, que las personas tomen conciencia y se comunique la importancia de trabajar este tema en la organización, en las empresas, de que la seguridad vial hace a la organización, le interesa a la organización como le interesa la productividad, como le interesa la calidad, como le interesa el cuidado del medio ambiente. Nos pide que nos preparemos para las emergencias porque en realidad vamos a trabajar en la prevención de los siniestros viales, pero si suceden, vamos a trabajar en prepararnos para minimizar las consecuencias, o sea que hace una respuesta efectiva y que las personas salgan lo menos dañadas posible. Acá a veces nosotros vamos por la vía, utilizando la vía, y nos para la policía de tránsito, y yo les pregunto, ¿quién de nosotros le dice al funcionario policial, gracias porque me salvaste la vida? ¿Verdad? Entonces, ese es el cambio de paradigma, ese es el cambio que nos pide la norma de pensar como usuarios de la vía, como organización, en cómo podemos mejorar la gestión de seguridad vial desde nuestro granito de arena para impactar en ese sistema vial, ¿verdad? Y con el objetivo último de evitar los muertos, de evitar los lesionados graves.
Entonces, trabajar en esto con prevención, hacer bien lo que tenemos que hacer. Hoy lo estamos haciendo de una forma diferente, que se puede seguir implantando para mejorar los indicadores de seguridad vial a nivel nacional y tratar de no tener daños por siniestro de tránsito. La norma nos pide, como todas las normas de gestión, evaluar nuestro desempeño, medir, analizar, investigar los incidentes, los siniestros de tránsito, realizar auditorías, hacer un seguimiento de los desvíos, hacer correcciones y entrar en una espiral de mejora continua con respecto a la seguridad vial para que no tengamos que tener víctimas, ¿verdad?, en el tránsito, que a veces quedan con incapacidades permanentes o se mueren yendo y viniendo del trabajo o haciendo su actividad como peatón, como usuario de la vía. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué bueno? Porque la gente, los trabajadores se lo merecen, porque la familia necesita, ¿verdad?, a su núcleo, a sus compañeros. Hoy estamos viviendo, todos tenemos un conocido donde falleció un amigo, falleció un compañero, falleció un vecino o está grave. Entonces todos los proyectos de vida valen la pena. Entonces tenemos que trabajar en seguridad vial. La pandemia por el COVID se va a terminar. Estamos trabajando todo el Uruguay para eso. Y la segunda pandemia que tenemos que ir a combatir es la de los muertos y lesionados graves en las vías. Entonces, el siniestro de tránsito es un enemigo, es como el COVID-19, es como el virus, es un personaje nefasto, es no deseado, es enemigo de todos, ¿verdad?, en nuestro país y en el mundo. Las organizaciones, es bueno que tomen esta norma es la primera norma internacional validada en gestión de la seguridad vial. Sabemos que tiene un anexo que nos enseña a implantarla, a ver cómo podemos llevarla adelante en la organización. Esa implantación, más o menos, por la experiencia que tenemos acá en el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, en el Departamento de Certificación de Sistemas, lleva a las organizaciones, a las empresas entre 10 y 12 meses. Y después ahí las organizaciones se van alineando a lo que pide la norma y bueno, después pueden pasar a una instancia de certificar, que venga un organismo de tercera parte a validar esa gestión de seguridad vial que tienen. Y ahí tenemos auditoría de certificación y de mantenimiento y de seguimiento, ¿verdad? Para finalizar, bueno, en las organizaciones y de cada uno como persona tenemos que dar prioridad a la seguridad vial. Es atribuir un mayor valor a la vida y respetar a los demás en la comunidad que todos compartimos. Sirve a las organizaciones para mejorar su imagen, o sea, nos importan las personas, nos importa lo que le pasa a las personas, nos importa a las personas cuando están interactuando con el sistema vial y proporciona ventajas competitivas financieras, reduce costos y mejora la calidad de vida de todos. Entonces, que las vías, que el sistema vial sea el lugar más seguro de nuestras empresas para trabajar, para disfrutar, para compartir. Yo, desde el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, les agradezco a todos su participación, estar con nosotros, compartir este momento y aprender de la pandemia que nos trajo el COVID, aprender para gestionar la seguridad vial desde otro paradigma como usuario de la vía, para hacer lugares más seguros, sistemas viales más seguros y saludables para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Horacio. Bueno, acá vimos dentro de los panelistas, desde Brasil, también se contactaron y están como asistentes, y de todas partes del país. Observo
no quiero, porque me voy a olvidar de alguno, pero también vi de Colonia, o sea, de los que ya habías mencionado, Horacio. Y bueno, lo que desde Fredevento están diciendo, bien, un abrazo enorme para todos. Acá nosotros sabemos, también ha habido problemas con la conexión, nos dicen algunos integrantes del grupo de Mayo Amarillo. Va a estar disponible la presentación, si quieren después, se las hacemos llegar. Ustedes todos los que se inscribieron dejaron un correo, ahí se instrumenta a través de UNIT cómo se les hace llegar, pero vamos a tener disponible. Queremos agradecerles a todos. Si tienen alguna pregunta estamos a las órdenes. Si no, bueno, les agradecemos y lo que queremos es eso, ¿no? Reflexionar, encontrar oportunidades y hacer que este momento que estemos viviendo en seguridad vial, esta invisible pandemia, también sea parte de encontrarle soluciones, mensajes y, bueno, y seguir profundizando, ¿no?, en lo que se viene haciendo. Bien, desde Asunción, escuchen eso, a ver, tenemos gente desde Asunción, es impresionante. Ahí lo tenemos al presidente Lonacer, que estuvo todo el rato escuchándonos, muy bien. Ahora vi que el secretario general de Lonacer dice que tuvo problemas, no sé si de conexión, dejó un mensajecito ahí, no entendí muy bien. No, que escucha pero que no podía hablar, es lo que dice. Bien, Sarandí Grande, Atlántida. Lo que nosotros decimos es que acá muchos nos conocemos en seguridad vial e integramos una familia, somos la familia de la seguridad vial del Uruguay, o sea, nosotros tenemos una familia acá. Lo bueno es que también tenemos familia en otras partes del mundo vinculada a seguridad vial, o sea que esto se va ampliando y creo que este tipo de instancias, y bueno, ni hablar de los replicadores, en definitiva, de la seguridad vial que hay en todas partes. Bueno, acá de 33, Maldonado, Canelones, Paysandú, Cerro Largo, Bella Unión, están mandándonos saludos. Cerro Largo, Melo, también, nos vuelven a decir. No sé si hay preguntas, si no, nos estaríamos encontrando en otra oportunidad, que también les anuncio que tenemos ahí alguna otra instancia que venimos pensando, ¿sí? No sé, Horacio, Alejandro, si no, está sin el micrófono. Sí. Agradecerles a todos por estar, la verdad que esto se hace entre todos de alguna manera usamos la vida y nada más agradecer este tiempo que se tomaron para estar acá con nosotros compartiendo este tema. Bien, muchas gracias, que podamos reflexionar cómo podemos hacer para seguir trabajando en seguridad vial y cómo podemos apoyar desde cada lugar, ¿sí? Les enviamos entonces compromiso de que van a tener a disposición la presentación. Muchas gracias Alejandro, gracias por estar, gracias Horacio, y bueno, el director de la UNIT también andaba por ahí, y nos estamos viendo. A las órdenes, Gaby. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias, chao, hasta luego, gracias hasta luego. a todos.